Vamos a resolver este ejercicio que se trata de gases ideales. Un gas a temperatura y presión ambiente está confinado en un cilindro mediante un pistón. Después, el pistón se empuja de modo que el volumen se reduce a una octava parte de su valor inicial. Luego de que la temperatura del gas regresa a la temperatura ambiente, miren aquí esta parte es muy importante porque sabemos que si vamos a comprimir el gas, pues su temperatura también tendería a cambiar. Sin embargo, después de que regrese a su temperatura ambiente, nos está diciendo aquí, ¿cuál es la presión manométrica del gas en kilopascales? La presión atmosférica local es de 740 milímetros de mercurio. Entonces, de acuerdo a estas características, tendremos que calcular lo que nos están pidiendo. Para empezar, bueno, vamos a identificar nuestros datos. Nos dice que es un gas a temperatura y presión ambiente. Entonces, pero no nos está diciendo cuál es esa temperatura ni esa presión ambiente. Está confinado en un cilindro mediante un pistón. Entonces, vamos a considerar que, bueno, tenemos un pistón en el cual vamos a tener confinado un gas. Entonces, supongan ustedes que aquí tenemos este cilindro, está confinado a través de este pistón. Y aquí tenemos un volumen inicial o volumen 1. Nos dice que después se oprime o se comprime más bien este gas hasta una octava parte de su volumen inicial. Entonces vean este pistón que en un principio estaba hasta acá arriba, bueno, pues aquí ya lo están bajando a un volumen 2. Entonces aquí podemos ver que el volumen 2 es igual a una octava parte del volumen 1. Eso es lo que nos están diciendo. Luego que otro dato nos dice, después el pistón se empuja de modo que el volumen se reduce a una octava parte de su valor inicial, es lo que tenemos ahí en el dibujo. Dice, luego de que la temperatura del gas regresa a la temperatura ambiente, entonces vean, aquí teníamos una temperatura ambiente. Cuando se comprime, seguramente va a tener un cambio de temperatura, pero después de un rato, recordemos la ley cero de la termodinámica, va a llegar al equilibrio termodinámico, entonces va a llegar a una temperatura 2. Pero esta temperatura 2 es igual a la temperatura 1. Entonces podemos decir temperatura 1 es igual a la temperatura 2, porque nos dice que cuando regresa a la temperatura ambiente, y recordemos que en un inicio estaba en esa temperatura ambiente, ¿cuál es la presión manométrica del gas? Entonces nos están pidiendo cuál es la presión. Claro está que nosotros ahorita lo que podemos calcular es la presión absoluta, ¿verdad? Aquí la presión manométrica del gas en kilopascales. En kilopascales. La presión atmosférica local es de 740 milímetros de mercurio. Entonces, esta es una presión ¿qué? Es una presión atmosférica. Y es igual a 740 milímetros de mercurio. Esos son los datos que tenemos. Entonces, como nos damos cuenta, tenemos temperaturas, volúmenes y presiones. De acuerdo a ello, si nos vamos a la fórmula que tenemos, recuerden que esta es la ley de los gases ideales. Este es el valor de la constante R. Y esta misma ley la podemos tener en estas variantes, en cualquiera de estas que tenemos aquí. Y miren, pues podríamos utilizar esta, ¿verdad? Que es presión por volumen sobre temperatura inicial es igual a presión por volumen sobre temperatura final. Entonces, si partimos de ello, lo podríamos plantear de la siguiente forma. Presión por volumen sobre temperatura inicial es igual a presión por volumen sobre temperatura final. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que podemos ir resolviendo? Quizá en primera instancia veríamos que nos faltan algunos datos. Por ejemplo, la temperatura, decíamos, nos dice que está a temperatura y presión ambiente. Entonces, y ya después nos dice cuál es la presión ambiente, ¿verdad? Que es esta de 740. Entonces, esta sería nuestra presión 1, ¿están de acuerdo? Aunque es la presión atmosférica, nos dice que a esa presión es a la que se encuentra, a una presión ambiente. Y ese ambiente está a 740 milímetros de mercurio. Entonces, esta presión atmosférica en realidad es nuestra presión 1. Ahora bien, entonces este valor ya lo tenemos. El volumen 1, pues el volumen 1 solamente nos están diciendo que es su V1 y nada más. La temperatura, no nos dicen cuál es la temperatura. Después, la presión 2, esa sería nuestra incógnita, ¿están de acuerdo? La presión 2, el volumen 2, pues solamente nos dice que es la octava parte del volumen 1. Y la temperatura 2 nos dice que esta temperatura 2 es igual a la temperatura 1. Entonces, vean, desde este momento podemos decir
que como la temperatura 1 es igual a la temperatura 2, vean, si esta la paso acá, paso a multiplicarlo, se van a anular porque son iguales. O si esta temperatura 1 la paso del lado derecho, también multiplicando y dividiendo, se anulan porque son iguales. Por lo tanto, podemos decir entonces, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y quitamos la temperatura, no tiene caso ponerla, lo estamos dividiendo en ambos lados por la misma cantidad. Y ya con eso ya nos quitamos el problema de la temperatura. Ahora vamos a ver, de aquí, ¿qué es lo que conocemos? Bueno, conocemos lo que es la presión 1. Vamos a empezar a sustituir entonces. Presión 1 ¿de cuánto es? Es de 740 milímetros de mercurio. Por el volumen 1. No sé cuál es el valor del volumen 1. Es igual a la presión 2, que esa es mi incógnita, por el volumen 2. Lo único que sé del volumen 2 es que es 1/8 del volumen 1. Entonces, como quiero conocer la presión 2, todo este término que está multiplicando lo paso dividiendo, de tal manera que me quedaría 740 milímetros de mercurio por el volumen 1 sobre 1, vean que el numerador de esto es 1, y luego lo dividimos entre este término 1 por volumen 1, pues me queda volumen 1 sobre 8 por 1, 8. Multiplicamos los extremos, y entonces me quedaría 8 a multiplicar a 740 milímetros de mercurio. Y al volumen 1. Y luego lo dividimos entre 1 por volumen 1, pues me queda volumen 1. Volumen 1 sobre volumen 1 se anulan. Y únicamente multiplicaría entonces 8 por 740. Entonces, al hacer nuestras operaciones, 8 por 740 nos da igual a 5.920. 5.920. ¿Y qué unidades tendríamos? Pues milímetros de mercurio. Entonces, ya prácticamente aquí podríamos decir que está resuelto. Sin embargo, vamos a ver que no. ¿Por qué? Lo que nos están pidiendo es la presión manométrica. ¿Y esta presión que obtuve qué es? Pues es una presión absoluta o una presión real. Recuerden que tenemos presión absoluta, presión atmosférica y la presión manométrica. Entonces, una de esas pues nos da la solución de las otras más. Entonces, aquí ya nada más lo que tendríamos que hacer es sacar nuestra diferencia. Si ya tenemos ahí 5.920, ¿cómo le haríamos entonces para convertirlo a lo que sería, para sacar la presión manométrica? Presión manométrica es igual a ¿qué? Presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Entonces, presión manométrica. Esa presión manométrica, ¿cómo la vamos a calcular? Simplemente la presión absoluta, que es de 5.920, menos la presión atmosférica, que es de 740. Sabemos que estos son milímetros de mercurio. Y entonces eso sería igual a ¿cuánto? 5.920 menos 740. Nos estaría quedando igual a 5.180. 5.180. Y estos son milímetros de mercurio. Entonces, ¿cómo ven ustedes? ¿Ya con esto queda resuelto o nos faltaría algo más? ¿Qué consideran ustedes? ¿Falta algo más? Me piden la presión manométrica, ya tengo mi presión manométrica. Ah, pero me la piden kilopascales. Entonces sí nos falta algo más, ¿verdad? Vamos a convertir, entonces, recordemos cuál es la equivalencia. Bueno, ya tenemos este valor. Recordemos cuál sería la equivalencia. 1.013 por 10 a la 5 pascales. O simplemente 101 kilopascales. Entre 760 milímetros de mercurio. Entonces esto sería igual a ¿cuánto? 5.180 por 1.013 exponente a la 5. Y esto lo divido entre 760. Y eso me da
690,439.47. Milímetros de mercurio sobre milímetros de mercurio simplifican y me quedan pascales. Ya nada más los convierto a kilopascales. ¿Cómo paso a kilopascales? Simplemente recorro 3 lugares la marca decimal, ¿verdad? O también la otra, bueno, pues simplemente digo 1000 pascales. 1000 pascales es igual a 1 kilopascal. Entonces, simplemente lo que voy a hacer esto es dividirlo entre 1000. Por eso es que al dividirlo entre 1000, pues se recorre 3 lugares la marca decimal. Entonces me queda la presión manométrica 2 es igual a 690.44. Y estos son kilopascales. Y ya con eso pues queda resuelto este ejercicio. Eso es lo que nos estaban pidiendo. ¿De acuerdo? Gracias. Nos vemos en el siguiente ejercicio.